En el año 2025, en medio de una sociedad saturada por las pantallas, las notificaciones y el juicio constante de los algoritmos, ella se encontraba frente a un espejo que no mostraba su rostro, sino su cansancio. Había creído durante años que bastaba con ser buena, con actuar desde el corazón, con ofrecer su mano sin esperar nada a cambio. Pero algo dentro de ella comenzaba a crujir, como si una puerta olvidada se entreabriera dentro de su alma. Una voz silenciosa, antigua como el tiempo, le susurraba que estaba atrapada en un laberinto donde la bondad sin sabiduría era una celda sin barrotes. Ser buena no me ha protegido, pensó mientras recordaba cada vez que alguien la había pasado por encima, disfrazado de aliado. Su pureza se había convertido en carnada. Fue en ese abismo de lucidez donde apareció una figura simbólica, el guardián del umbral. No llevaba espada ni cadenas, sino un libro, El Príncipe de Maquiavelo. En sus páginas no encontró cinismo, sino un espejo crudo de la naturaleza humana. Allí entendió que la moral sin estrategia era como una vela encendida en medio de una tormenta. El guardián le habló sin mover los labios. No es maldad lo que necesitas, sino inteligencia despierta. La bondad sin fuerza es una melodía que nadie escucha. Y en ese instante, algo cambió. Ya no era solo la mujer que quería ser amada, ahora era la que quería despertar. Los recuerdos la golpeaban como ráfagas de viento en la cima de una montaña. Momentos en que se cayó por miedo a romper la armonía. Ocasiones en que eligió la ternura y recibió desprecio. Era como si hubiera caminado descalza entre lobos, convencida de que su sonrisa bastaría para domesticarlos. Y ahora, por fin, entendía. No se trata de dejar de ser luz, sino de aprender a proteger esa luz del viento. Recordó otra frase del libro, una que le ardió como fuego en el pecho. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. No porque deseara el miedo, sino porque comprendía que el respeto no nace de la fragilidad. ¿Cuántas veces había aceptado ser el blanco de las manipulaciones, creyendo que eso era humildad? ¿Cuántas veces había confundido sumisión con virtud? Frente a esa pregunta, la respuesta fue como un rayo en la noche. Demasiadas. No se trataba de traicionar su esencia, sino de transformarla. El mundo no valora la pureza del corazón, sino viene envuelta en autoridad. En las redes sociales, en los entornos laborales, en las relaciones humanas marcadas por intereses velados, la ingenuidad es devorada sin piedad. Y ella ya no quería ser alimento de los que sabían jugar mejor. Quería convertirse en jugadora, en autora de su destino, en voz que no titubea. El juego no era justo, pero aún podía aprender sus reglas sin perder el alma. Fue entonces cuando el fuego interior se encendió. No era rabia, era claridad. El tipo de claridad que surge cuando has llorado en silencio una y otra vez, sin que nadie lo note. Aprendió que moverse en las sombras no es hipocresía, es autoprotección. Que saber cuándo sonreír y cuándo mostrar los dientes no es crueldad, es sabiduría emocional. Y en ese equilibrio frágil pero poderoso, ella comenzó a escribir una nueva narrativa. Ser buena, sí, pero con ojos abiertos y pies firmes. El espejo interior, aquel que había evitado mirar durante años, ahora le mostraba una imagen distinta. Ya no era solo la mujer que buscaba ser aceptada, era la que se convertía en símbolo de bondad consciente, de firmeza compasiva, de inteligencia luminosa. Y, al cerrar los ojos, no sintió miedo, sino propósito, porque entendía al fin que Maquiavelo no le hablaba de oscuridad, sino de supervivencia con dignidad. Así que te lo pregunto ahora,
mientras tú también caminas por este mundo caótico, mientras decides entre agradar y protegerte, ¿cuánto tiempo más seguirás dejando que otros decidan por ti? ¿Cuánto más aceptarás ser peón en lugar de reina? No dejes que tu moral se vuelva cadena. Deja que sea brújula, pero no olvides el escudo, porque en este siglo de humo digital y promesas vacías, la verdadera virtud no es callar, es despertar. En esta nueva etapa de su viaje, ella ya no caminaba como antes. Cada paso que daba era más consciente, más firme, como si hubiese atravesado una tormenta interior que la había arrancado de la inocencia para vestirla de presencia. Ya no era solo la mujer que deseaba ser escuchada, era la que había comprendido la ley silenciosa del mundo. No basta con ser inteligente, hay que proyectarlo. En el mundo de 2025, donde las pantallas son espejos deformantes y las miradas están condicionadas por algoritmos, la verdad no siempre es lo que se ve, sino lo que se percibe. Y eso, finalmente, lo entendía. Había visto a personas mediocres alcanzar cumbres, mientras almas brillantes quedaban en la sombra. Lo vivió en carne propia. No por falta de capacidad, sino por no haber sabido controlar la narrativa de su propia luz. Fue entonces cuando apareció otro símbolo en su travesía: el escenario invisible. Un lugar donde no gana el que tiene la mejor voz, sino el que sabe usar el micrófono correcto, el que proyecta autoridad, incluso cuando no lo sabe todo, el que, como un mago, dirige la atención hacia lo que debe ser visto y protege lo esencial en la sombra. Ella entendió que muchos fallan porque creen que la verdad hablará por sí sola, que la competencia verdadera será reconocida por mérito puro. Pero el mundo no premia a los justos, sino a los que saben contar su versión de la historia con arte. Maquiavelo no fue un cínico, fue un lector agudo del alma humana. No se trata solo de lo que eres, sino de lo que los demás creen que eres. La percepción es la capa que recubre toda verdad. El líder inseguro, aunque sea el más sabio, no inspira. El trabajador invisible, aunque sea brillante, no asciende. El alma valiosa que no sabe mostrarse como tal, no es deseada. Así fue como ella se sentó frente al espejo del alma, no para ver su reflejo, sino para aprender a tallarlo. La pregunta ya no era ¿quién soy?, sino ¿qué imagen proyecto? Y ahí comenzó la segunda alquimia, la del dominio narrativo. Aprendió a elegir sus palabras, a cuidar sus gestos, a crear presencia sin explicar cada paso. No mentía, simplemente dirigía la atención hacia donde su esencia podía florecer sin ser pisoteada. Aprendió a moldear su sombra, no a esconderla, sino a usarla como marco para su luz. En cada interacción veía filtros, prejuicios, emociones, creencias. Nadie percibe la realidad tal como es. Todos la interpretan. Y si tú no guías esa interpretación, otros lo harán por ti. Si pareces débil, te tratarán como débil. Si pareces inseguro, te ignorarán. Así de simple. Y en ese terreno ambiguo nació una certeza. El arte de la percepción es lo que separa a quien dirige su destino de quien es dirigido. Y ahí, en ese umbral, entró en una zona más oscura pero necesaria: el control de la información. ¿Por qué los más poderosos siempre parecen saber algo que los demás no saben? ¿Por qué dominan el juego? Porque han comprendido algo que muchos no se atreven a aceptar. No todo debe ser dicho. Hay momentos para hablar y momentos para callar. El silencio no es vacío, es estrategia. Los ingenuos creen que la honestidad absoluta es virtud, que decir siempre lo que se piensa es integridad. Pero en realidad, compartirlo todo es regalar poder. Y el poder, una vez entregado, no siempre regresa. Maquiavelo lo sabía.
El príncipe debe saber ocultar sus intenciones. No para mentir, sino para protegerse. En un mundo donde todos buscan ventaja, revelar demasiado es abrirse al ataque. Ella aprendió a controlar lo que compartía, a decir solo lo necesario, a cultivar el misterio como quien protege una llama sagrada. Porque en el momento en que te vuelves completamente predecible, pierdes toda ventaja. Los grandes jugadores de la historia, ya fueran políticos, artistas o líderes, sabían esto. El silencio estratégico vale tanto como la palabra precisa. Recordó a quienes admiraba. No eran los que hablaban de más, sino los que dejaban siempre una carta sin mostrar. Los que sabían crear intriga. Porque el misterio no es manipulación, es protección de lo esencial. Y allí, en lo más alto de esa nueva montaña simbólica, comprendió otra lección. La transparencia no es debilidad, pero sin sabiduría se vuelve exposición innecesaria. No se trata de mentir. Se trata de dirigir el flujo de información como un río que alimenta, pero no arrasa. ¿Cuántas veces hablaste de más y lo lamentaste? ¿Cuántas veces confiaste demasiado pronto, revelando lo que luego fue usado en tu contra? ¿Cuántas veces diste explicaciones a quienes no lo merecían? Ella también lo hizo. Muchas veces. Hasta que aprendió que el poder no está en decir más, sino en saber cuándo decir y cuándo callar. El que menos habla, el que menos explica, es el que más respeto impone. Porque el silencio crea incertidumbre. Y la incertidumbre despierta curiosidad. Y la curiosidad, si la sabes manejar, te da poder. Ahora, cuando ella hablaba, las palabras pesaban. No porque fueran muchas, sino porque venían del lugar correcto. No explicaba, dejaba espacio. No justificaba, sostenía la mirada. Y de pronto, el mundo comenzó a escuchar. Porque cuando uno aprende a hablar con conciencia, cada palabra se vuelve un acto sagrado. Ella ya no era la misma. Había cruzado demasiadas puertas internas, dejado atrás demasiadas máscaras, deshecho demasiados nudos invisibles. Ahora se encontraba en un lugar más profundo, más silencioso. La región del alma donde nacen las decisiones que cambian el curso de una vida. Allí, frente a la sombra de su antiguo yo, comprendió una de las leyes más duras del mundo. Las personas predecibles son terreno fértil para los titiriteros. Si actúas siempre igual, si tus emociones y respuestas son fáciles de leer, entonces también son fáciles de usar en tu contra. Y eso lo había vivido más de una vez, sin saber cómo defenderse. Pero cuando eliges ser impredecible, cuando no dejas que te encasillen, cuando bailas con tu sombra en lugar de esconderla, entonces te vuelves peligrosa. Y en este mundo, lo peligroso se respeta. Recordó las palabras que había leído en aquel viejo texto de Maquiavelo, como si el autor le hablara a través del tiempo. Un líder que puede ser leído como un libro abierto es un líder débil. Y se sintió vista, como si finalmente alguien hubiese puesto en palabras lo que su espíritu había gritado en silencio durante años. La verdadera fuerza no está en mostrarse siempre, sino en elegir cuándo hacerlo. Aprendió que la distancia estratégica es un arte que muy pocos dominan, que estar siempre disponible te convierte en un recurso, no en una presencia sagrada. El alma que siempre da termina vacía. El corazón que siempre responde termina roto. Y entonces decidió desaparecer un poco. No por rabia, sino por sabiduría. Empezó a retirar su energía de donde no era valorada, a dejar que su ausencia pesara más que su presencia constante. Descubrió que el respeto no se mendiga, se provoca, que el silencio crea eco, que la escasez genera deseo, y comprendió la verdad brutal. Si tu única forma de ser recordado es estando siempre ahí,
entonces nunca fuiste verdaderamente valioso. Fue duro, pero liberador, como quitarse una armadura oxidada y sentir, por primera vez, el viento real en la piel. Empezó a aplicar esa verdad en sus relaciones, en su trabajo, incluso en su forma de estar en redes sociales. Ya no corría a contestar cada mensaje. Ya no ofrecía todo a todos. Empezó a reservarse, a no estar siempre disponible, a proteger su energía como un tesoro espiritual. Y algo extraño sucedió. La empezaron a buscar, no por necesidad, sino por valor. Su silencio, que antes parecía un vacío, se convirtió en un imán. Pero la transformación no terminó allí. Quedaba una última montaña por escalar: el control emocional. Esa cima donde solo llegan los que saben gobernarse a sí mismos. Se dio cuenta de que muchos creen que el poder está en gritar más fuerte, en imponerse, en reaccionar. Pero no. El verdadero poder está en quien no se deja arrastrar, en quien en medio del caos conserva la calma, en quien no necesita levantar la voz para que el mundo escuche. Recordó aquella discusión donde perdió el control, donde sus emociones hablaron antes que su alma, y se vio desde fuera, desarmada, frágil, manipulable. El poder no estaba en ella, estaba en quien la provocó, en quien logró robarle su centro, y comprendió entonces la enseñanza más importante. Quien controla tu emoción, controla tus acciones. Así que empezó a entrenarse como un guerrero interior. Aprendió a respirar antes de responder, a mirar sin explotar, a sostener el silencio como una espada invisible, porque el que no puede ser provocado, el que permanece firme ante el caos, es el que realmente tiene el poder. No importa si es una negociación, una discusión o una traición. Quien domina sus emociones, domina el juego. Y tú, que lees estas palabras como quien cruza una selva de espejos, ¿cuántas veces te han desarmado con una frase? ¿Cuántas veces han dirigido tus pasos provocando tu reacción? Tal vez ha llegado el momento de recuperar tu centro, de hacer de tu silencio una fortaleza, de no reaccionar, sino responder, de desaparecer cuando conviene y aparecer con fuerza cuando verdaderamente importa. Porque no estás aquí para ser leído como un libro abierto. Estás aquí para escribir tu historia con tinta invisible y fuego sagrado, para ser impredecible como el viento que anuncia tormenta, pero también como la calma que precede a la transformación. Y ahora, la elección es tuya. ¿Seguirás siendo accesible hasta desaparecer? ¿O aprenderás a convertir tu presencia en símbolo y tu misterio en poder? Ahora ella estaba frente a la última puerta, no una puerta física, sino esa abertura interna que solo se presenta cuando todo lo demás ha sido derrumbado. El orgullo, la ingenuidad, la necesidad de ser validada, el miedo a ser malinterpretada. Lo que quedaba era un silencio cargado de significado, un susurro de su alma que le decía: ya no eres presa, ahora eres estratega. Había recorrido los paisajes simbólicos de la percepción, la ausencia, el misterio, el dominio emocional. Pero faltaba uno más: la paciencia estratégica. La paciencia no como espera pasiva, sino como arma invisible, como el tempo secreto del alma que sabe cuándo actuar y cuándo detenerse. La había visto demasiadas veces en su entorno. Gente que se lanza sin pensar, que corre como si el tiempo fuera su enemigo, que toma decisiones desde la ansiedad y no desde la visión. Y también había visto cómo los verdaderos jugadores, los que dominaban el arte del poder, sabían esperar, observaban, calculaban, escuchaban con ojos de halcón, no se apresuraban. Y cuando lo hacían, su acción era tan precisa, tan inesperada, tan certera, que todo el tablero temblaba.
como el cazador que no dispara al primer movimiento, sino al instante exacto en que su presa baja la guardia. Comprendió entonces que ser fuerte no era correr más rápido, sino saber cuándo detenerse. Que el poder no era gritar más alto, sino hablar cuando el silencio ya ha hecho su trabajo. Que no se trataba de llenar todos los espacios, sino de saber en qué momento aparecer. Y en ese reconocimiento, algo ardió dentro de ella. No era rabia, ni deseo de venganza, sino el fuego sagrado del alma que por fin entiende su poder. Porque ahora lo sabía, la percepción es todo, el control emocional es un escudo, el silencio es espada, la espera es táctica y la rareza es corona. Pero la revelación final llegó como un relámpago en una noche sin luna. No bastaba con conocer las reglas ocultas del juego. Si solo las entendía, pero seguía actuando como antes, todo el conocimiento sería humo. Si quería resultados distintos, tenía que convertirse en una anomalía dentro del sistema. No romper las reglas por rebeldía vacía, sino reescribirlas con conciencia. Salir del molde, no para llamar la atención, sino para no ser devorada por la masa, porque ahora lo entendía con brutal claridad. El mundo no está diseñado para quienes se conforman. Está hecho para digerirlos, olvidarlos, reducirlos a una estadística más. Y si tú haces lo mismo que todos, obtendrás lo mismo que todos. Mediocridad, invisibilidad, desgaste. Pero si te atreves a pensar distinto, a actuar distinto, a sostener el misterio cuando todos se exponen, a mantener la calma cuando todos reaccionan, entonces ocurre el milagro de lo inesperado. Te conviertes en alguien que el sistema no puede clasificar. Y eso te vuelve peligroso. Te vuelve poderoso. De pronto, los que antes la ignoraban comenzaron a observarla. Los que la subestimaban empezaron a dudar. ¿Qué ha cambiado en ella?, se preguntaban. Pero ella no lo explicaba. Solo sonreía con la paz de quien ya no necesita demostrar nada. Porque entendía que el poder no está en ser temido ni amado, sino en ser impredecible. En tener siempre una carta oculta, una decisión inesperada, una mirada que no revela el plan. Ella ya no era un libro abierto. Era un símbolo, una pregunta sin respuesta, un fuego que arde sin ruido. Y ahora la decisión estaba en tus manos, no en las suyas, no en las del mundo, en las tuyas. Vas a volver a la ignorancia cómoda, a la vieja narrativa del ser bueno, basta, a la transparencia sin dirección, al dar sin estrategia. ¿O vas a aplicar lo que sabes? Porque ahora lo sabes, y saberlo, amiga mía, ya es una forma de poder, y si lo aplicas, no habrá marcha atrás. Te volverás presencia, no recurso, influencia, no eco, grieta en el sistema, no engranaje. Entonces dime, ¿vas a seguir siendo parte del juego o vas a comenzar a jugarlo como solo los sabios lo hacen? Porque la última llama ya arde en ti, la del alma despierta, silenciosa, estratégica, libre. Esa llama que no necesita permiso para arder, solo tu decisión de no volver a apagarla. Porque lo que separa a quienes prosperan de quienes se quedan atrás no es el conocimiento, es la acción. Ella lo comprendió, mientras observaba cómo sus antiguos patrones se desmoronaban como un castillo de cartas bajo el viento de su nuevo despertar. Podía haberse quedado allí, aferrada a las ideas como si fueran talismanes sin fuerza, pero entendió que las ideas, sin movimiento, son solo espejos polvorientos. La verdadera transformación comienza cuando la mente desciende al cuerpo y se convierte en gesto, en pausa, en decisión. La elección estaba frente a ella como un cruce de caminos, volver atrás,
actuar como siempre, pero ahora con la conciencia de que al hacerlo, estaba eligiendo su invisibilidad. Ya no podía engañarse. Volver a ser la misma de antes sería un acto de renuncia voluntaria. Sabía que si decidía no avanzar, también estaba decidiendo permanecer ignorada, porque quien no se mueve con estrategia queda atrapado en la periferia de la atención. Y allí no hay eco, solo olvido. Pero también podía empezar el cambio, no con grandes gestos, sino con actos mínimos y poderosos. Aplicar un poco de misterio en sus encuentros. Callar antes de hablar por impulso. Observar en vez de reaccionar. Retirarse en lugar de desgastarse. Cada movimiento, por más pequeño que fuera, era una gota en el océano de su nueva identidad. Y sabía que con el tiempo, esas gotas formarían una marea imposible de ignorar, porque el mundo no recuerda a los que simplemente existieron. Recuerda a los que aprendieron a jugar el juego con arte. Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Estás listo para jugar? Si has llegado hasta aquí, quiero saber quién realmente comprendió el mensaje. Deja en los comentarios la frase «El poder está en el silencio». Así sabremos cuántos de ustedes han entendido lo que verdaderamente significa moverse con estrategia. Y si este mensaje te sacudió, si te hizo ver las cosas desde otro ángulo, suscríbete. Porque esto no es el final, es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no seas otro jugador del sistema. Sé quien escribe las reglas.